Vamos a ponernos en comunión y vamos a presentarnos en oración. Bienvenidos a su casa. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana venimos en acción de gracia a entrar por tus atrios. Reconociendo, Señor, que somos pecadores, pero estamos arrepentidos del pecado y clamamos a ti, Señor, para que tu bendición nos arrope. Hoy, Señor, es un día muy solemne, un día muy especial, un día donde tú te personaste en el cuerpo de Jesús, siendo todo Dios y todo hombre, para morir en la cruz del Calvario por nosotros y que nosotros pudiéramos obtener la salvación, la vida eterna, pero también fuéramos sanados de todas nuestras enfermedades, pero aún más, para que pudiéramos resucitar en el día postrero, para que pudiéramos obtener, Señor, la vida eterna contigo, porque tú venciste el imperio de la muerte, el imperio que había derrotado al hombre por la transgresión de Eva y Adán. Pero enviaste a tu Hijo, el segundo Adán, para darnos vida. Y el principio de esa vida se conmemora en estas fiestas de Pascua. Un día como hoy nos trae a la memoria, Señor, cuando moriste en la cruz del Calvario. Y tenemos que traer a la memoria el sacrificio que hiciste, porque ese sacrificio lo hiciste por amor a nosotros. No para que tuviéramos hoy una pena constrictada, sin una resucitación de victoria. Y hoy venimos a celebrar el sacrificio vicario mirando a la victoria de la cruz del Calvario. Búsquense ahí en la Biblia, todos en pie, por favor. Mateo 27. Mateo 27 nos habla del relato donde Jesús muere en la cruz del Calvario. El versículo 45 al 50 recoge sucintamente el significado esencial de lo que es la muerte en la cruz del Calvario de Jesús. ¿Lo tenemos todo? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, y desde la sexta hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso aproximadamente es entre 2 y 3 de la tarde. Y dice el 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero detenerme aquí para crear una conciencia clara de lo que quiere decir este versículo. En ese preciso momento, cuando él clama y dice, Elí, Elí, Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lama sabactani. Porque te has ido. Es porque él llevó todos los pecados tuyos y míos en ese preciso momento sobre ese cuerpo que estaba en el madero. Y ese pecado tuvo que ser expiado, tuvo que ser pagado a través de un cuerpo similar al tuyo y al mío, cuyas dolencias son similares a las que tú y yo tenemos todos los días, cuyas enfermedades desarrolla la humanidad y las tiene y las llevará, pero tiene una bendición suprema cuando hace esa exclamación, porque deja entendido claramente que Él murió por esos pecados y que Dios es completamente santo, limpio, puro y sin mancha, que donde no hay pecado, Él está, pero donde hay pecado, Él no está. O sea, ¿qué te está diciendo? Si tú clamas a mí, vives en santidad y crees mi palabra y la ejecutas como está y la pones por obra en tu vida, entonces yo estoy contigo. Pero en el pecado esencial, deliberado, que hay inequidad en el hombre, deseos de ejecutar el pecado para que mora en él, Dios no está. Por eso Él dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Fíjate cómo te dice, cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí,
Lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta que nos tenemos que nosotros hacer internamente. Yo, teniendo a un Cristo vivo, he permitido que Él me ponga en desamparo a mí. O yo, permitiendo el pecado, permito que Él me desampare a mí. O yo me desamparo de Él. O sea, si Él murió por los pecados tuyos y míos y lo pagó a precio de sangre con la muerte en la cruz del Calvario, ¿por qué tú y yo le tenemos que permitir que el pecado me separe de mi Creador? Que el pecado me separe de la bendición de mi sanidad. Que el pecado me separe a mí de una vida eterna en Él. Cuando alguien como Jesús, que es Dios mismo, todo hombre y todo Dios, se sujetó a la voluntad del Padre para Él poner su cuerpo, su vida, y luego tomarla en el poder de la resurrección. Para enseñarte que yo vencí todo lo que tú vas a pasar sobre la tierra y te sello para vida eterna si decides vivir conmigo la vida terrenal. O sea, que es un análisis introspectivo que nos tenemos que hacer nosotros para tener una vivencia real con el Creador. Y tenemos, por lo tanto, que entender que el poder sanador, libertador, restaurador y resucitador radica en lo que tú crees y vives. Porque lo que tú entiendas de esta palabra y vivas es lo que tú has creído. Lo que tú no entiendas y no vivas es lo que tú no has creído. Si en esencia vives esto y lo entiendes, entonces eres acreedor de todas las bendiciones que Jesús ganó en la cruz del Calvario cuando murió por ti y por mí. Y eso conlleva todas las bendiciones existenciales que tú conoces y aún aquellas que tú y yo no conocemos, que serán nuevas. ¿Por qué? Porque Él tiene cada cosa nueva para nuestra vida todo el tiempo. Jeremías te dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que yo tengo guardadas para ti. Quiere decir que cuando tú y yo clamamos en algo, en fe creyéndolo y viendo lo que significa Elí, Elí, lama sabactani, podemos entender que somos acreedores de una bendición suprema que el dinero no las puede comprar, que la fama ni la fortuna te la puede dar, que las relaciones que tengas con quien tengas no lo puede resolver. Pero pasa algo más importante. Cuando tú vas en una relación íntima con tu Creador, con el que te llamó y puso el Espíritu Santo dentro de ti, y vives esa palabra y la pones por obra en práctica, entonces clamas a Él, Él escucha, porque tú eres el emisor con voluntad rendida para la comunión con Él. Y entonces vas a postular en el Tribunal Supremo del Cielo, donde se deciden los destinos de la tierra, donde se deciden los destinos de tu vida, donde se deciden los destinos de tus hijos, el destino de las finanzas y de todo lo que has de necesitar sobre la faz de la tierra. Porque no podemos olvidar que todo lo pertenece a Él y por Él y para Él y por Él se sustenta todo. Y si nosotros clamamos ahí y vivimos por Él y para Él y de Él somos, entonces somos acreedores de la herencia inmarcesible de los santos que Él ganó en la cruz del Calvario para ti y para mí. No solamente las necesidades de ser sano, no solamente las necesidades económicas, no solamente las necesidades de cualquier tipo emocional que tú tengas que resolver, sino que todo en Él, que lo sustenta todo, lo ganó para bendecir nuestra vida. Para un requisito clave, entender, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué Él dejó a su hijo abandonado en la cruz del Calvario? Cuando Él llevó todos los pecados de la humanidad, la dejó por una razón clara que tenemos que entender nosotros. Que donde hay pecado, Dios no está. Pero Dios te permite arrepentirte del pecado para que busques salvación y vida eterna en Él. Por lo tanto, tenemos que decir que somos creyentes en arrepentimiento continuo de las malas obras para hacer las buenas obras de tal manera, a tal magnitud, con tal poder, que podamos permitir que la imagen y semejanza del Creador se plasme en nuestra alma. ¿Para qué? Para que nos podamos formar correcto conforme esta palabra escrita está. La pregunta es, ¿tú te alimentas tu cuerpo con comida,
agua, vegetales, carne, carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué alimentas tu alma? ¿Y con qué frecuencia la alimentas? ¿Con qué te ejercitas? Puedes ejercitarte levantando pesas, caminando, corriendo. Excelente, eso es para el cuerpo. Tu alma, ¿con qué la ejercitas? ¿Sabes con qué ejercitas tu alma? Siguiendo la palabra de Dios en vivencia práctica. No hay otra. Cuando tú sigues esta palabra por obra en tu vida y la pones delante del mundo, el mundo te dirá que no te acepta. Muchos te rechazarán, otros abrirán la puerta. Pero pregúntate, ¿para quién yo vivo? Sino para el que me salvó. ¿Para quién yo vivo? Sino para aquel que me creó. ¿Para quién yo alabo? Si no es al Cristo vivo que vive en mí a través del Espíritu Santo. Porque Él es el que da vida, hermano. Y yo me acuerdo, como ahora, y lo digo muchas veces, cuando Él me llevó al cielo y me regresó a este cuerpo. ¿Quiere que le diga algo? Yo no deseaba volver aquí, para nada. Porque el que saborea su verdad y tiene la vivencia de un Cristo vivo, nada tiene que buscar en esta tierra. Pero tenemos que ganarlo. Porque yo fui allí por cabezón, no porque me lo había ganado. Porque yo no quería ser pastor. Pero allí me dijo, vuelve y predica mi palabra. Entonces me regresó al cuerpo y yo pensé, pues no tengo que operarme el tubo de cabeza. Y él me dijo, no, ahora vas a escoger la gente que te va a operar. Y me despegaron esto por aquí y usted sabe el resto, me operaron. Y me quedé con una parálisis, sí, pero la recuperó. ¿Qué nos enseña esto? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe que yo me pregunto eso siempre? Para yo mismo hacer un autoanálisis introspectivo de cómo está mi relación con Él. Y yo le pregunto a Él, y lo escucho, dime, ¿dónde fallé hoy? ¿Dónde me equivoqué? ¿Quieres que te diga algo? Siempre me corrige algo. Porque soy imperfecto. Casi siempre me corrige en el pensamiento. Calculaste mal. No es aquello, es lo otro. Y me dice lo que está pasando. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que todos los días tenemos que arrepentirnos. Sí, todos los días presentarnos con la oración que Él le enseñó a sus discípulos. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino y hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Haces tú la voluntad del Padre? Y les pregunto esto porque esto es una de las cosas que más me ayuda a mantenerme en la firmeza de su espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la voluntad del Padre no hay equivocaciones. Inmediatamente te equivocas con el pensamiento, Él te corrige. Y tú reconoces que hay una partícula de un ADN de pecado en la carne intelectual que se mete por el medio para interferir en la relación espiritual. Y cuando tú reconoces eso, dices, aleluya, perdóname, como yo también perdono a los que han pecado contra mí. Entonces, eso te hace meditar sobre Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios no está en el pecado del hombre, mas sin embargo la misericordia es tan grande que al resucitar, que de eso hablaremos el domingo, permite que tú puedas ir en el oportuno socorro a clamar a Él, siendo inmerecedor por el pecado. Él abrió la puerta, permitió que el velo fuera rasgado y tú puedes entrar y confesar tus pecados, no a través del hombre, sino a través de tu Creador. Y decirle, Señor, perdóname, yo me arrepiento. Y gimes en el Espíritu y llora. Y Él te dice, adelante, buen siervo, mi hijo eres, te amo. Amén. Y eso te da una paz, una certeza, una tranquilidad, un gozo inefable, donde los ríos de agua viva corren en tu ser interior y te libertan. Y salen aguas salutíferas del árbol de la vida que te irriga tu cuerpo y te baña con el gozo de Él, porque eres un siervo ungido por Él para grandes cosas. No para muerte, sino para vida. Y vida abundante.
y de ningún bien carecerás, porque le estás sirviendo a un Cristo vivo, que se preocupa por ti tanto que cada pelo que se cae de tu cabeza, Él lo cuenta. Una vez me dijo, tú puedes decirme muchas cosas, como me lo has dicho, pero yo te voy a hacer una sola pregunta. Si tú crees que has estudiado mucho, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos cabellos de tu cabeza se cayeron hoy? Hello. Así. Me quedé mudo, ¿verdad? Porque no los podía pesar, tampoco los podía medir. ¿Para qué es eso? Para que sepamos que nosotros somos criaturas de Él, que tenemos que vivir sometidos a Él, en obediencia a Él, amándolo a Él y buscándolo a Él todo momento. Porque eso nos enseña que somos débiles y frágiles. Pero promete en su palabra que en su debilidad, en nuestra debilidad, se perfecciona su poder. Y si nosotros entendemos esto, entonces cuando leemos aquí Elí, Elí, lama sabactani, en forma de pregunta en el original, en el arameo, entendemos que no podemos permitir el pecado en nuestra vida. Y que tenemos que buscar la manera de limpiarnos nuestra alma todos los días que podamos en el día. Y todos los días. Que solamente en Él hay perfección y vida eterna. Y que tenemos que mirar a Él en todo momento. Hablarán de ti, te acusarán falsamente, te botarán del trabajo y dicen ser cristianos. Pregúntate, Elí, Elí, lama sabactani. Y eso abrirá el camino para tu bendición. Y no importa lo que el mundo te quiera hacer, Él te pondrá en la bendición suprema. Porque cada cosa que existe sobre la faz de la tierra fue creada por Él, para Él y de Él. Y por Él se sustenta todo. Llámese lo que se llame, todo es de Él y para Él. ¿Y sabes qué? Cuando murió en la cruz del Calvario, con esto nos vamos en la adoración. Cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó, lo hizo para que cada cosa que existencialmente estuviera presente en la tierra, tú pudieras enseñorearte, porque ese era el plan perfecto desde el origen. Por eso Adán le pudo poner los nombres a todos los animales, porque tenía la perfección de Dios en la mente de Cristo. Hoy no lo tenemos, solamente funciona el 10%, el otro 90% está apagado por el pecado. Pero ¿sabes una cosa? Hasta eso Él quiere darte, la mente de Cristo. Si tan solo clamaras a Él, sacando el pecado de tu vida, tu mente evolucionará a tal magnitud que podrás ver con sus ojos, pensar con su mente, hablar con su boca, escuchar con sus oídos y amar con el corazón que Él te ama. Y entonces tu vida cambiará hacia una conversión genuina donde podrás hablar con Él continuamente y de vez en cuando te habla audiblemente. Porque Él anhela eso. Y todo eso es para aquel que ha creído en Él. ¿Sabes una cosa? Elí, Elí, lama sabactani es la pregunta diaria que nos tenemos que hacer. Para saber que no nos ha desamparado, sino somos nosotros que buscamos el desamparo a través del pecado que permitimos en nuestra vida. Pero cuando corregimos, la pregunta queda contestada y te va a decir, aquí estoy. Y puedes hablar con Él. ¿Sabe la grandeza de lo que significa el morir en la cruz del Calvario? Tú y yo no tenemos capacidad para hacer eso. Y mucho menos dar un hijo para eso. Pero Él lo hizo por amor a ti. Respondiendo a la voluntad del Padre. Así que hoy es un buen día. Y yo sé que el predicador nos hablará de esto y más. En profundidad. Porque yo quiero que usted sepa que el siervo que le va a hablar hoy en la predicación es un ex satanista. Un hombre que le sirvió a las tinieblas. Y se le presentó en centro de un culto satánico. Y vio la grandeza del poder de Dios. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar para presentarnos. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por Luis Harrell. Te damos gracias por cada hijo de la casa que ha llegado aquí. Te damos gracias porque podemos celebrar otro día más en esta tu creación para adorarte, exaltarte y elevar júbilos de alabanza a ti.
Gracias, Señor, porque tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos no solamente vida eterna, sino para darnos toda la bendición abundante que existen sobre la faz de la tierra y podamos vivir una vida de adoración a ti. Por fe lo creemos, por fe lo recibimos y por fe tú nos salvarás. Que la santidad sea el sello de nuestra salvación, ahora, siempre y para siempre, y nunca jamás se aparte de nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso y adoramos al Rey de Reyes, señores y señores. Y no voy a tardar más, le voy a dar la parte a Luis Alert para que entremos en el fuego de Dios. Bienvenido. Gracias, pastor. El Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana hermosa de Dios. Ciertamente su presencia está en este lugar. Aleluya. Y yo le doy gracias al pastor, ¿verdad? A mi pastor, mi cobertura, pastor y apóstol Leonel, por invitarme a predicar tan importante palabra en este tiempo, porque no es cualquier palabra la que se habla en estos días. Y yo quiero utilizar esta cruz para enseñar algo, porque esto es un símbolo. El Señor no está ahí. Él está sentado a la diestra del Padre. Él no está en la cruz. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta mañana me acompaña mi familia. Está en la parte de atrás mi esposa, mi hija Naomi, Débora, sobrina Emily, y mi suegra también está por ahí, que es como mi madre. Así que María González Peraza. La familia decidimos hoy todos reunirnos en la casa del Señor, en este lugar. Y venimos de Luquillo, para los que no me conocen, desde Luquillo. Porque uno va donde el Señor te lleva. Tú vas donde el Espíritu Santo te guía, ¿verdad? A congregarte, a recibir esa palabra o a impartirla. Yo sé que vamos a compartir más en estos tiempos. En esta mañana, pues, no es una cosa fácil lo que se nos da para hablar como predicador, porque tenemos que exponer una palabra que no solamente va a ser teológica, sino una palabra, no una teología tradicional, sino una teología progresiva, porque la iglesia está en crecimiento. Constantemente nosotros crecemos como individuos, usted es la iglesia y la congregación debe crecer. Entonces, ¿verdad? La teología que utilizamos también es progresiva. Significa que el Espíritu Santo está revelando su palabra, abriendo la escritura. Aleluya. Como hizo con aquellos dos caminos de Maús, que dice que cuando les dio el pan y él partió el pan y lo santificó, lo bendijo, les dio de comer, sus ojos fueron abiertos y entonces les abrió la escritura. Significa les reveló lo que significaba eso. Y yo no quiero que tomemos muy liviano lo que es tradicionalmente por ahí como un ritual. Llegó Semana Santa, hay que hablar de la crucifixión, hay que hablar de la resurrección, sí hay que hacerlo, pero no en la forma ritualista tradicional, sino en una forma que hoy día, el ahora, en este siglo XXI, impacta mi vida lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, de tal manera que trae liberación, sanidad, que celebramos no la muerte de Cristo, sino la victoria en esa muerte de la cruz. Aleluya. Y es lo que en esta mañana, pues yo le voy a hablar un poquito. Pero déjeme decirle algo. El pastor cuando comenzó y él tomó la entrada, ya él oró por mí, ya él oró por el culto. Ya empezamos. Y el pastor cuando tomó la parte, yo dije, bueno, eso está tremenda esta palabra, que continúe. ¿Verdad? Yo me quería quedar sentado y escuchando, porque excelente palabra. Y utilizó Mateo 27, que es algo que voy a utilizar hoy. Dios mío, porque me ha desamparado. Y yo quiero traerlo desde el Viejo Testamento. Ajá, alaba ahora. Todo el mundo busca el Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En el Nuevo Testamento, en el pacto, en el nuevo pacto, cuando Jesucristo lo dijo. Pero yo lo voy a hablar en esta mañana cuando el rey David lo escribió por inspiración divina, Salmo 22. Aleluya. ¿Cómo este hombre podía saber lo que estaba escribiendo? Así que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue algo profético. Tenía que ocurrir. Dice que fue separado antes de la fundación del mundo para ser manifestado a nosotros en nuestro tiempo. ¡Aleluya! Por eso cuando hablamos de la crucifixión, me voy a mover un poquito aquí, de repente ahora, y miramos a una cruz, yo digo, ¿por qué la gente espera verlo en la cruz? ¿Y por qué lo cargan en los rosarios, en los crucifijos? ¿Verdad? Los collares con Cristo ahí clavado en una cruz. Él no está en la cruz. Y el Señor que le había dado la vida eterna a Adán era eterno como Dios, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pues la vida es Cristo. Y Cristo
que es la palabra, el verbo, creador, pues ya había ejecutado varios en el principio. Y Adán tenía vida eterna. Pero al entrar la muerte por el pecado, el pastor habla un poquito de esto hoy, la vida tenía que manifestarse nuevamente en la humanidad. Primero fue manifestado alguna palabra, fue creado un Adán. Y la gente se pregunta, ¿por qué dice, Adán, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera todo. Lo que pasa es que cuando Dios descendía al huerto del paraíso, Él venía a hablar consigo mismo. Ay, ay, ay. Aleluya. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso paseaban por el huerto. Adán no tenía que adorar, no tenía que interceder, no tenía que diezmar, no tenía que ofrendar, no tenía que hacer más que caminar con Jehová. Nada más que caminar con Jehová y hablar con Él, compartir con Él. Qué lindo, aleluya. Pero el pecado nos separó. Y ahora somos santos que a veces pecamos. No pecadores, solamente que siempre estamos pecando. Somos santos separados para Dios que a veces pecamos. Por eso tenemos que mantenerlo, como el pastor dijo, en una introspección. ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí en esta mañana? ¿Vine por cumplir con un ritual? ¿O vine expectante de que la palabra de la crucifixión, porque el pastor va a hablar de cuando Él resucita? Yo voy a hablar de cuando lo crucificaron. Pero no solamente el proceso cuando Él va a la cruz, al madero, sino qué es lo que está ocurriendo en ese proceso y cuál grande es la victoria que Dios le da a la iglesia cuando eso está pasando. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Un día como hoy, los satanistas están celebrando también. Ellos piensan y celebran que Cristo fue crucificado. Pero se les olvida y no pueden ver que la vida vino a la tierra y la prestó por 3 días. Ya, eso lo va a tocar el pastor. Porque a él no puede quitarle la vida porque Él es la vida. Por lo tanto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Aleluya, qué tremendo está eso. Por eso el Padre dijo, la vida tiene que descender a la tierra. Y la vida descendió a la tierra y dijo, no que tú me la quitas, sino que yo la doy y la vuelvo a tomar. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué bueno Dios, está diciendo, créete que me morí, me voy a acostar por 3 días y voy a hacer otro trabajito allá por allá en las profundidades. Y luego me voy a revelar nuevamente, me voy a levantar. Yo quiero predicar de esa cosa también de la resurrección, pero le toca al pastor. Aleluya, sí, porque algo ocurre cuando Él se levanta. Y es tan grande que levantó la iglesia con Él, no un solo hombre, sino la iglesia. Y nosotros tenemos que tener una actitud hoy de victoria. Una actitud de que, ay bendito, cuando crucificaron a Cristo. No, gracias Señor. Porque si Cristo no hubiera ido a la cruz, yo no estuviera aquí hoy. Aleluya, gracias Señor. Gracias Jesucristo por el sacrificio. Gracias por la sangre que trasciende generaciones, que trasciende naciones, que trasciende razas y lenguas. Qué lindo es el Señor. Por lo tanto, el Señor cuando estaba en esa cruz estaba cargando el pecado. Y esto lo hablo rapidito. El pecado, la iniquidad, las enfermedades y nuestras rebeliones. Wow. Él lo tenía todo sobre Él. La iniquidad toca el espíritu. Por eso quiero comenzar por la introducción. Esta es mi introducción. La iniquidad toca el espíritu. ¿Por qué digo eso? Porque hay un lugar perfecto como el cielo. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Y la palabra maldad también se lee como iniquidad. Entonces, ¿quién era perfecto? Luzbel, el ángel de Dios, el querubín grande y protector. Y en un lugar perfecto como el cielo entró la maldad. ¿Y era un ser espiritual? Ok, esa es la iniquidad. La rebelión es lo que nos hace ver a nosotros como dioses y como ídolos delante de Dios. Cuando nos rebelamos, Dios no tiene el control de esto. ¿Qué puede hacer Dios con esto? Dios puede sanar. Dios puede libertar. Dios rompe toda obra de maldad. Toda cadena se deshace. Todo por Él fue creado para Él. En Él se sustenta, dice la palabra, todo. Sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Así que fuimos creados para Él. En algún momento fuimos engañados en el mundo y nos sentíamos muy cómodos. Pero viene un momento donde usted tiene que definirse
Jesucristo se definió en Getsemaní. Usted tiene que definirse. Las situaciones que nos pasan difíciles en la vida es el momento más importante de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted se define. The finest hour. Es donde usted dice, bueno, ahora yo le voy a servir al Señor de corazón, en espíritu y en verdad. Porque ahora me decido, no estoy tambaleándome. No, el Señor tiene el control, aún en las tinieblas y en la oscuridad. Ahí está el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde estaba el Señor? En el medio de ese caos. Aleluya. Pues vaya conmigo al Salmo 22. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo creo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Está hablando de temprano. Nos va a ministrar. La palabra del Señor no es para entretener, es para cambiar y transformarte. Es para romper toda obra de maldad, para cambiar tu mentalidad. Nosotros no venimos aquí, y no lo digo por nadie específico, es que a veces piensan que los predicadores, que hacemos cosas, unos son más dinámicos que otros, unos se mueven y hacen cosas con sus cuerpos, no sé, mímica. Pero realmente es la palabra lo que te tiene que impactar. Y esa palabra tiene que cambiar, debe cambiar tu corazón y tu mente. Porque dice el libro de Lucas en los evangelios, que si la palabra va sin entendimiento al corazón, Satanás mete su mano al corazón y arrebata las semillas de la palabra de Dios, del corazón. Por eso tenemos que estar bien pendientes de lo que estamos escuchando. Y Señor, yo recibo esa palabra y la sello en el nombre de Jesucristo. Y me preparo para ponerla por obra. Y ayúdame a ponerla por obra. No es solamente comer y hartarse, porque engorda espiritualmente. Tiene que también hacer ese ejercicio espiritual. Poner la palabra por obra. Ponerla a correr. Aleluya. En esta mañana voy a hablar también de lo que es la cruz. La cruz es un instrumento de muerte en el cual murió Jesucristo, inspirado quizás en la antigua costumbre de empalamiento, estiramiento, y se desconyuntaba, gracias pastor, las personas. Palabra griega staurus significa cruz, significa palo o estaca vertical, inventada posiblemente por los persas o fenicios. La usaron los griegos y cartagineses y sobre todo los romanos. La cruz con misa o de San Antonio, que tenía la forma de una T mayúscula, era una forma de cruz. Y la cruz inmisa, que es esa que está ahí, el palo vertical, sobresalía otro y había un horizontal. Esa es la que Jesucristo fue crucificado. Con misa, la cruz con misa. Y la cruz consistía en un palo vertical de unos 2.5 metros de largo, que muchas veces se dejaba en el lugar de ejecución. Y yo quiero tocar ese tema partiendo del Salmo 22. El Salmo 22 dice, póngase de pie para leer solamente 2 versos nada más, vamos a leer 2 versos por favor. Y leemos esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice el Salmo 22, versos 1 y 2. Dios mío, eso lo leímos ahorita en Mateo 27. Ok. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Amén. Se puede sentar. Miren lo que estaba escribiendo el rey David, el profeta. Era un profeta, pero también era un adorador. Y estaba escribiendo una palabra profética en el Viejo Testamento que ocurriría, sería manifestada a nosotros en el nuevo pacto a través de Jesucristo. Estaba escribiendo algo que él mismo no entendía, algo que él desconocía. Unas palabras que serían pronunciadas en un momento muy crucial en lo que es la vida de la iglesia, en la vida de Jesucristo. Y allí estaba el salmista escribiendo una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante meterse en las Escrituras, leer la palabra. Dios comienza a darte palabra a ti mismo. Te habla audiblemente, te habla en sueños, en visiones. A veces crees que estás durmiendo y estás toda la noche soñando. Y hay una conversación y te levantas fortalecido. Porque esa conversación fue con el Dios de los cielos. Y Él es tu poder y en tu debilidad Él te perfecciona. Qué lindo el Señor, ¿verdad que sí? Y cuando te sientes débil, es cuando estás listo y preparado para que Dios perfeccione su poder en ti. Cuando tú crees que en tus fuerzas eres fuerte y poderoso, vale la redundancia, entonces eres realmente débil. Eres débil.
Pero cuando tú te entregas al Señor, en el proceso, en tu debilidad, es otra cosa. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes que 1000 años antes de Jesús fue escrito este salmo. 1000 años antes de Jesús fue escrito este salmo. Se escribió el Salmo 22 antes de Jesucristo, 1000 años. En este salmo escrito 1000 años, y soy enfático en esto, 1000 años, porque es profético, nadie puede saber el futuro, nada más que Dios. Así que Dios estaba revelando al salmista, escribe sobre algo que va a ocurrir más adelante. Este salmo escrito 1000 años antes de Jesucristo, de que Jesucristo naciera. El rey David escribe con detalles la crucifixión del Hijo de Dios. Y podríamos argumentar, bueno, en aquel tiempo crucificaron mucha gente. ¿Por qué tiene que ser el Hijo de Dios? De quien está hablando el Salmo 22. Porque las mismas palabras, más adelante, varios versos, que se pronuncian en el Salmo 22, fueron las que Jesucristo habló en su proceso. Salmo 22, Mateo 27. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Sabrá Dios todo? ¿Conocerá Dios todas las cosas? ¿Es Dios un Dios de propósito? Y a veces pensamos, ¿por qué me está pasando esto? Y no sabes tú que estás en el propósito de Dios esperando la manifestación de la gloria del Señor en ese asunto que tú estás esperando. Y estamos ahí esperando, Señor, no lo entiendo. Tranquilo, que mi hijo tampoco entendió en un momento dado. Y le dolió, y te fue a Getsemaní a llorarme allí. Pero él entendió que estaba en el proceso para lo mejor. Cuando caminamos con el Señor, cuando estamos de la mano de Dios. La gente dice, estoy en el desierto. Si estás en el desierto porque tú mismo te metiste ahí, eso es un problema. Pero si es Dios que te llevó al desierto, como hizo el Espíritu Santo con Jesucristo, después de bautizado, entonces prepárate. Porque dice, y regresarás lleno de poder y unción. Lleno de poder y unción. Yo en esta mañana declaro que esta iglesia no sale de este lugar igual. Que seremos transformados todos, yo me incluyo, por el poder del Espíritu Santo. Que vendrá una revelación como nunca antes a tu mente de la obra redentora de Cristo. Que podremos entender lo que significó la muerte de cruz de Jesucristo. Y que podemos abrazar esa victoria y en este día decir, Señor, gracias a Él, hoy yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Porque Cristo no está en la cruz, Él resucitó. Él se levantó en esa cruz, aleluya. Entonces, ¿cómo sabemos que el rey David estaba hablando de Jesús? Las palabras que fueron escritas en este salmo por el rey David fueron para Jesús. Son las mismas palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Esta profecía, esta palabra, solo Dios podía revelarlas. Solamente Dios podía ser tan específico de dar las palabras tal cual el Hijo las habló en un nuevo pacto, en otro tiempo, 10 siglos adelante. Wow, 1000 años atrás. Dice la palabra que tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Así que hablamos de 1000 años antes de Jesús, pero usted, iglesia, fue escogido. Más de 1000 años. Así que antes de la fundación del mundo. Adán no estaba hecho, no había polvo, no había tierra. Y ya Dios te había escogido. Así que significa que cuando Dios estaba formando a Adán, tú estabas en la mente del Señor. Aleluya. Y si estabas en la mente de un Dios puro y perfecto, y un Dios grande y santo, grandes planes tiene el Señor contigo. Lo que pasa es que aún no se ha manifestado en nuestras vidas. Pero dice la palabra en Génesis, y el Señor acabando toda obra, descansó. ¿Qué hizo ya Dios? Todas las cosas están hechas. Pero yo no entiendo eso. Como dijo el pastor, si usted se alinea con la palabra del Señor y su espíritu se está alimentando de la palabra de Dios y pongo esa palabra por obra y Dios comienza a darme la mente de Cristo, porque tenemos la mente humana, intelectual, pero con la mente de Cristo comienzo yo a escuchar lo que nunca he escuchado, a ver con los ojos del Señor y mis ojos las cosas que nunca he visto. Oh, wow, y hablar una palabra que no estoy entendiendo en pleno, pero porque es futura. Porque es una palabra progresiva, porque es de transformación, de sanidad. No la puedo entender ahora porque hay escasez, me habla de abundancia, estoy enfermo, me habla de salud. Porque Dios no habla otra cosa que su perfecta y divina voluntad. Y Dios no va a hablar
ni se va a poner de acuerdo con el diablo. Por lo tanto, si él enferma, Dios sana. Si él dice que no, Dios dice que sí. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Las palabras proféticas, solo Dios conoce el futuro. Estos detalles asombrosos de la crucifixión de Cristo, solo Dios podía conocerlos. La crucifixión fue inventada 600 años después que David escribió el Salmo 22. Por lo tanto, David no sabía y nunca había visto la crucifixión. Oh, wow. ¿Está escuchando eso, verdad? David escribe y 600 años después es que inventan la cruz. Dígame si Dios no tenía, el Padre ya eso no estaba en la mente de Dios y que el espíritu profético estaba soltando una palabra al adorador, al profeta para que escribiera. Y él escribió lo que Dios le estaba dando aunque no lo entendía en ese momento. O sea que entonces 400 años antes de Cristo fue que se inventó la cruz. 600 años después de David, 400 años antes de Cristo. 1000 años. David estaba escribiendo algo que ni siquiera él estaba comprendiendo, algo que él no sabía qué ocurriría. Era profético. Cristo fue a la cruz por tu pecado y los míos. Por eso cuando yo estaba en aquel lugar satánico, invocando demonios, ya que el pastor tocó ese tema, como ex sacerdote satánico supremo, y yo de repente tengo una conexión con ese poder tan grande, ese poder de Dios, el trino poder se manifestó en ese lugar, y Dios me habló audiblemente desde un lugar donde la gente diría, imposible que Dios te hablara desde ese lugar, pero ¿acaso no es Dios el dueño del universo? ¿No es el dueño de todas las cosas el Señor? Y estaba yo invocando a los demonios y recuerdo que cuando di la espalda, me dice, hijo mío, Oniel, ven a mí. No me dijo hijo del diablo ni cabezón. Hijo mío, ven a mí porque mío eres tú. Mío eres tú, me dijo él. Tú eres mío. Así que se acabó el tiempo con el diablo y hubo una transición del reino de las tinieblas al reino de luz. Aleluya. Pero yo estaba en las tinieblas y pude ver esa luz. Hay gente que está en las tinieblas pero verán la luz. Sigamos orando porque la luz brilla en medio de las tinieblas. Usted tiene que brillar. Cuando usted camina, la luz de Dios se tiene que ver en usted. La gente lo va a mirar incómodo. La gente se va a sentir incómoda en la fila. Lo mira así en la fila. Y usted, ¿por qué me mira tanto? Porque está incómoda. Porque la presencia de Dios que habita en usted está incomodando el reino de las tinieblas y lo está desplazando. Aleluya. Usted llega y él se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. Porque el poder del Santo de Israel está en usted. Dice la palabra que el poder de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos es el que hoy opera en tu vida. No es cualquier poder, es el mismo poder. Ahora, se nos hace difícil entender que en este cuerpo tan débil de carne y sangre podamos tener y contener algo tan grande. Pero el Señor pensó en eso. Cuando hizo a Adán, estaba pensando mientras estaba dándole forma a ese barro. Wow, pero espérate. En algún momento mi hijo descenderá a la tierra y este cuerpo debe tener la capacidad de contener lo mejor del cielo, el verbo. Debe tener la capacidad de, estando en la tierra, en su mente intelectual, tener una mente espiritual y estar conectado al mundo, para las cosas de trabajo, el trabajo que usted haga, lo que sea que está haciendo vacía, pero conectado con el Señor a la misma vez. Y escuchar la voz, y entonces ahí es que vienen los dones que perdimos. Adán caminaba con el Señor y lo escuchaba. Cuando vino el pecado, eso se alejó. Cuando usted acepta al Señor, ese don regresa. Y comienza usted a tener ahora doble vista. La vista natural, la vista espiritual. La audición natural, la audición espiritual. ¿O no es así? ¿Me ayudan esto? Es así. Y se multiplican. Entonces yo toco y es tacto. Pero si yo siento es discernimiento espiritual. Sentí. Y se activa un tacto espiritual. Es discernimiento. La gente dice se me pararon los pelos. Y usan el pelómetro. Pero no es el medidor de pelo. Es la presencia de Dios en el discernimiento espiritual. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que ya Dios tenía planes con el Hijo. Y el Hijo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lama, lama, sabactani. Eloi, Eloi, sabactani. Son las dos formas que Dios lo pronunció. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué él se sentía así, Jesucristo? Porque estaba cargando cuando estaba en la cruz,
es lo que me toca en la crucifixión. Cuando Él estaba en la cruz, ya no está ahí. Cuando estaba en la cruz, Él cargaba el pecado no solamente de aquellas personas de su tiempo contemporáneo, sino el pecado de los que aún hoy día, siglo XXI, no han nacido. Escuche lo que estoy diciendo. Si no fuera así, yo no tendría perdón de pecados. Pero Cristo murió por los que ya murieron, por los que están muriendo en este momento y por los que morirán perdón, en el futuro, en los siglos venideros. Yo fui a la cruz y cargó el pecado de los que aún hoy no han nacido. Usted sabe eso. Así que cuando la persona nazca, va creciendo y peque, Cristo va a decir a la diestra del Padre, al Padre, por Él también yo fui a la cruz. Y Él también, ya pagué sus pecados. Aquí está el vale de los pecados. ¡Aleluya! Un vale de pecados pagos. Porque la sangre de Cristo todavía hoy día hace milagros. Todavía hoy día usted la proclama y el infierno tiembla. Y Satanás está viendo la iglesia, una iglesia que está pensando que Cristo está en la cruz, pero nosotros somos la iglesia victoriosa, una iglesia empoderada por la palabra, con discernimiento espiritual, y sabemos que Él se levantó de la cruz, pero cuando Él fue a la cruz, hubo un proceso, la crucifixión no fue fácil. Un maestro rabino judío llamado Daniel Schneider, que habla alemán, inglés, español, y habla todo esto del lenguaje de Israel, el arameo, el griego, el hebreo, arameo antiguo. Es un erudito, un maestro. Dice que cuando el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También estaba diciendo, para este propósito fui separado. Oh, wow, como que la cosa cambia ahora. Para este propósito fui separado. Entonces estaba cargando tanta tiniebla sobre él. Había tanta oscuridad, tanta maldad, que los teólogos dicen, los estudiosos, que quizás el Padre quitó la vista, la mirada de momento. Porque Dios aborrece el pecado, no al pecador. Y Cristo pasó por un proceso por el cual ninguno de nosotros pasaría. Nadie entregaría a su hijo a morir por los pecados de otro. Nadie entregaría a su hijo para que lo hiciera una llaga y lo maltrataran y le arrancaran la barba, la piel, le rompieran la nariz por un pecador, por un usuario, como dicen en la calle, por el tecato del barrio. No lo van a hacer. Yo no lo haría. Y estoy en el altar del Señor, no lo haría. Dios sabe que no puedo hacerlo. Pero Dios el Padre tuvo la capacidad de enviarlo. Y vino por una palabra a una mujer virgen. Y cuando el ángel le dio la palabra, la mujer solamente escuchó y dijo, hágase conforme el Padre quiera, como Él quiera, con su sierva. Y esa palabra entró por el oído y ella se embarazó. Pero fue una palabra lo que recibió, que mucho nos cuesta a nosotros recibir una palabra. Y embarazarnos de ella, aunque seamos varones, y manifestarla y ponerla por obra. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, con cada uno de nosotros. Jesucristo pasó por un proceso que fue Getsemaní. Y me voy a ir de mis notas porque si sigo las notas pues no terminamos. Jesucristo fue a Getsemaní. Y en ese proceso, antes de Getsemaní, el apóstol Pedro quiso detener a Jesucristo. Lo quiso detener. Señor, no vayas allá, te van a apresar. Pero Pedro se iba cerca de él. De repente, de debajo del manto, o de la bata, o como usted le quiera, Pedro sacó una espada. Y le corta la oreja, pero le tiró a cortar la cabeza. Pasa que el soldado se viró y le cortó la oreja. Porque no es imposible que le cortara solamente la oreja si le daba así. Pero el soldado se viró y cortó solamente la oreja. Y el Señor, ¿acaso no puedo yo pedir ángeles? Legiones de ángeles, que me defiendan. Tengo que pasar por esto. Tengo que ir a este proceso. Y estaba el Señor en el huerto, en Getsemaní, por allá, orando. Padre, pase de mí esta copa si fuere posible. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Evangelio de Juan, Él le dice a los discípulos, ¿acaso no he de beber la copa que mi Padre ha preparado para mí? Es profético. Entonces, sin embargo, aunque Jesucristo, hombre,
le estaba diciendo a los discípulos, ¿acaso no he de beber yo la copa que mi Padre ha preparado para mí? Sin embargo, en el Getsemaní 3 veces fue, Padre, pase de mí esta copa, si fuere posible. Pero no podía pasar, porque Él tenía que ir a la cruz. Él tenía que morir para traernos redención. El problema que tiene la iglesia es que no recibe esa redención plena. Y les cuesta recibirlo y entender que lo que tienen que hacer es acercarse más al Señor. Dice, yo acepto, Señor, esa obra. Porque yo no vengo a predicar de la cruz. Yo vengo a predicar de la obra de Jesucristo en la muerte de Él sobre la cruz. Aleluya. La cruz en sí misma es maldición. Dice, maldito aquel que fuere colgado en un madero. La cruz es un símbolo de maldición. Para los que no lo sabían. Alguna gente la carga en la cadena. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con eso. Yo sé que quizás saben que Cristo no está en la cruz. Pero hay algunos que no lo saben y lo creen que está ahí. Y lo miran la figurita crucificado todavía así triste y todo espeluzado. Ese no es Cristo. Él está sentado lleno de gloria a la diestra del Padre, dice la palabra, intercediendo por nosotros. Aleluya, qué tremendo. No solamente fue que murió en la cruz del Calvario, sé lo que estaba intercediendo, pero el Padre lo había enviado con un propósito. El hombre había perdido un reino. El hombre había perdido la vida eterna. El hombre había perdido una posición. El hombre perdió identidad. El hombre perdió territorio. El hombre perdió tantas cosas. Y el Padre dijo, yo voy a restaurar. Voy a reposicionar. Voy a redimir. Voy a reentregar. Qué lindo se va a decir. Voy a arrebatar reinos. Voy a destruir y voy a derribar. Voy a edificar y voy a plantar. Qué lindo se habla, que sí. Y el Señor descendió humilde, humilde, pero había algo de ese proceso. Y Satanás estaba observándolo todo y quizás pensando, como los satanistas hoy día, lo llevamos a la cruz. Pero no fue que lo llevaron a la cruz, fue que se dejó ir a la cruz. Él comenzó a caminar hacia la cruz. Es muy diferente. Y le dio trabajo, y le costó, y recibió ayuda de un hombre llamado Simón. Fue fuerte el proceso, fue muy fuerte. Y en ese Getsemaní, que significa lagar, un lugar donde se prensa, donde se pisan las uvas con los pies y en la parte más baja cae el jugo, el zumo de la uva. Lagar, allí estaba el olivo, allí estaba Cristo botando la unción en el Getsemaní, apretado, pasando por un proceso donde se llama hematroidosis, donde sangra los capilares a causa de la angustia tan grande y psicológicamente se afecta. Él comenzó a sudar gotas de sangre. Y las gotas comenzaron a caer allí en el mismo Getsemaní. Allí en un huerto, porque en un huerto el hombre perdió el reino. Y en un huerto el segundo Adán lo recupera, aleluya. El primer Adán lo pierde en un huerto. Y en un huerto, aleluya, comienza a recuperar Cristo lo que el primer Adán perdió. ¿Cómo comenzó a hacerlo? Porque dice la palabra que la tierra se hace maldita a causa del pecado de los hombres. Por lo tanto, la sangre cuando caía, la sangre de Cristo, no cualquier sangre, cuando la sangre de Cristo estaba cayendo en la tierra, ya estaba santificándola, purificándola, consagrándola. Dice, oh tierra, ha llegado también tu salvación. Y la tierra y la naturaleza que gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¡Aleluya! Pues hoy día la tierra está gimiendo a una por la manifestación de Dios. No, por la manifestación de los hijos de Dios. Usted es la boca de Dios en la tierra. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, pero Él quiere hacerlo a través de usted. Y nos enseñó a través de Jesucristo. Dijo, voy a enviarle un ejemplo a mi hijo, al unigénito, al primogénito, al único que tiene el poder para hacer esto. Y lo envió a la tierra. Y Cristo pasó por un proceso tremendo y comenzó a cumplir toda la ley en sí mismo, porque nadie puede cumplirla toda. Y hay gente que quiere vivir bajo la ley, con el palo ahí, en esa religiosidad. No se puede, porque no podemos. Si no, en vano vino Cristo. Pero Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Ahora solamente nos toca aceptarlo, recibirlo
Y nos cuesta, si no pagamos, no lo queremos. No estamos acostumbrados a recibir por gracia lo que por gracia el Señor nos quiere entregar. Y queremos pagar un precio. Y alguna gente dice, pero ¿y por qué a él que llegó antier? Y a Dios lo usa así. Y yo que llevo 2 años aquí, 3 años, no hago nada. Eso depende de tu relación con el Señor. Yo no la conozco. Quizás Él ora más. Quizás Él está buscando más presencia del Señor. Quizás Él lo hace de corazón. Hay algunos que se mueven y se sacuden y solamente para que lo vean. Son bien espiritual. Pero en su casa, las palabras son así de grandes. En el carro, con la mujer, deja que lleguemos a casa. Y la mujer, te voy a romper la vajilla cuando llegue a casa, encima. Eso es en el parking. Eso yo lo vi muchos años atrás. Una pareja peleando en un auto. Y cuando yo lo miré, decía, pastor, Dios le bendiga. Bien espirituales. Se aseguró la corbata, el varón y todo. Amén, pastor, bendiciones. Pero le estaba diciendo a ella, te voy a coger cuando llegue a casa. Y ella le dijo, me queda un plato de la vajilla, te lo voy a romper en la cabeza. Así que hay que ver cómo estamos delante del Señor, hacer una introspección, examinarnos. Nuestra espiritualidad no depende de cuánto lenguas hablemos, de cuánto Dios nos use en los dones, porque los dones son del Espíritu Santo. Los 5 ministerios, dones de ministerio, son de parte de Jesucristo. Y los dones de misericordia de Jehová son de Jehová. Lo hacemos para su gloria, por su gracia. Así que Dios puede usar a quien quiera de repente y hablar lenguas. A quien quiera y darte un mensaje profético. ¿O no profetizó Saúl, el rey Saúl, en Rama? ¿Y había sido desechado por Jehová? Sí, desechado por Jehová, pero el Espíritu Santo vino sobre él por la unción profética tan fuerte que había en Rama, donde estaban las escuelas de profetas. Y el profeta Samuel le dijo, cuando te veas y te juntes con los profetas que van descendiendo de la colina, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás. Y él profetizó y desnudo. Y luego hizo lo que le dio la gana. Así que no era tan espiritual. ¿Verdad? Juan 18:11 dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Y eso me llevó a Colosenses, capítulo 2, verso 14. Colosenses, capítulo 2, verso 14. Mira lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque Cristo estaba en la cruz y estaba crucificado, de repente allí todo tirado, Él estaba venciendo las tinieblas, pero Satanás no lo entendía y no lo sabía. Era un misterio para él. Y dice el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aleluya. El capítulo 3 de Colosenses, capítulo 3, verso 10 dice, el verso 10 en adelante, y se han puesto, Colosenses 3, verso 10, y se han puesto, aleluya, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aleluya. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Iglesia, escucha esto, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de la palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él. Aleluya. Así que Jesús comienza a ver a su Padre distante de repente. En el Dios mío, comienza a ver a su Padre distante, ya que Dios no se veía caminando con Él como antes. Porque antes, Jesucristo, antes de hacer un milagro, hacía esto. Miraba hacia el cielo y luego soltaba una palabra. Miraba hacia el cielo, léalo con calma, los milagros. Miraba y hacía una oración a Él y daba gracias por lo que ya estaba haciendo. Porque la conexión estaba todo el tiempo entre ellos dos. Nosotros tenemos que estar conectados así. Donde de repente necesitemos esa presencia. Oh, necesito la presencia del Señor. Una cosa es hablar del Señor. Otra cosa es cargar tu presencia. Ay, ay, ay. Usted puede hablar del arca del pacto. Pero ¿es usted el arca que carga el pacto? Aleluya. Y ya no es un arca del pacto de madera de acacia cubierto de oro, sino que ahora es usted que carga el Espíritu Santo dentro de usted y la gloria del Señor dentro de usted. Hay una gloria que el Padre no comparte con nadie. Pero Jesucristo dice en el libro de Juan, en los evangelios, dice: Padre, la gloria que me has dado, estas les doy. Así que hay una gloria que Dios comparte con nosotros. Y usted la carga, usted. Ese es el don del Espíritu Santo. Es la sabiduría, el discernimiento espiritual, los dones de Dios. Y Dios mismo, su presencia, Él quiere caminar con usted. ¿Cuántos lo saben? Entonces, ¿cuántos están dispuestos a escuchar la voz del Señor? La crucifixión tiene que ver con eso. Dios vino a establecer un puente entre la humanidad, entre la criatura y el Creador. Dios vino a conectarnos. Estábamos desconectados de Él. Teníamos que hacer rituales. En aquellos tiempos había que matar un cabrito. Ya no tenemos que matar un cabrito. Ahora oramos en el nombre del Cordero Inmolado, Jesucristo. Aleluya. El sacrificio supremo. Y tenemos el acceso libre al trono de la gracia, donde hallamos el oportuno socorro y la misericordia para cada día. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, ¿se imagina tener una íntima comunión con el Padre y de repente sentirse desconectado, solo y sin su presencia? Así se sentía él. Había una crisis de fe. Pero cuando más lo necesitaba, se sentía solo. Nuestra Biblia dice, nuestra teología, no te dejaré ni te desampararé. Por otro lado, cuando estamos en el hospital o en alguna necesidad, decimos: Señor, ¿dónde tú estás? Llevo tiempo orando por este asunto y tú no veo la mano tuya en esto. Y nos sentimos alejados, solos. ¿Dónde tú estás, Señor? Lo que no sabemos es que Él está trabajando. Lo que se nos olvida es que Él está siempre trabajando. Jesucristo dijo: mi Padre que está en el cielo trabaja, yo trabajo. Dios está haciendo algo que usted no lo vea, porque Dios siempre está creando. Ay, ay, ay. Cuando el Señor liberó la palabra de creación y soltó esa palabra, Isaías 55:11 dice: he aquí la palabra que salió de mi boca, que sale de mi boca, no tornará atrás vacía, será prosperada en aquello a lo que fue enviada. Entonces, si Dios dijo: sea el sol, sea la luna, la lumbrera, todavía se está creando el universo. Todavía siguen naciendo estrellas nuevas, nuevos planetas. Qué terrible es eso, ¿verdad que sí? Porque la palabra de creación todavía está corriendo. No se detiene esa palabra. Aleluya. Dios soltó la palabra y está haciendo lo que Él pidió. Dios no tiene problema con eso. Dios suelta una palabra, Él libera una palabra y sigue en otros asuntos porque ya Él soltó la palabra. Nosotros tenemos problemas cuando declaramos esa palabra y no vemos de repente tipo microondas, y Dios no trabaja tipo microondas. Aleluya. Abashandalaya. Dios no trabaja tipo microondas. Dios trabaja con procesos. Porque su propio hijo tuvo que procesar, siendo rey de reyes y señor de señores. Y a veces nosotros queremos un minuto, 1:30. No. Eso va a durar el tiempo que tiene que durar. Ahora, ¿cómo está usted en el proceso? Es el asunto. ¿Dónde está mi mente conectada? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Con quién me estoy poniendo de acuerdo? ¿Me pongo de acuerdo con la enfermedad o me pongo de acuerdo con el Dios que se llevó toda la enfermedad sobre la cruz del Calvario? ¡Ah, sácala ya! ¿Me pongo de acuerdo con la muerte o con la vida y vida en abundancia?
Me pongo de acuerdo con la libertad o estar cautivo en mis manos y en mi mente. Hay mucha gente dentro de la iglesia cautiva. Mucha gente que cree que es libre, pero está atada en los pensamientos y en la mente. Está atado, sí, en preceptos y en conceptos. Van enseñados tradiciones y costumbres. Eso hay que romperlo. Eso se tiene que ir. Cristo no fue a la cruz solamente porque véame morir y véame levantarme al tercer día. No, en eso ahí ocurrió algo muy grande. Es una transición. El Señor vino a devolvernos a nosotros lo que el primer Adán entregó a Satanás. Por eso Satanás le dijo, si postrado me adorares, todos los reinos que me han sido entregados a mí, yo te los daré. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. ¿Quién dijo? ¿Quién tenía los reinos? Satanás. Pero hubo un desplazamiento. Cuando Cristo murió, un sábado pateó las puertas del infierno y pidió las llaves. Y fue un sábado. ¡Aleluya! Todos los milagros fueron en sábado. Todo lo que Cristo hizo fue en sábado. Y rompió y arrebató. Y los demonios dirían, Satanás, ¿alguien está ahí? ¿Quién? Es Jesucristo. Está pidiendo las llaves. Pues dáselas. Porque Él tiene todo el poder. ¡Aleluya! Si Él está aquí parado es porque Él se puede parar aquí. Dáselas. ¡Aleluya! Y le entregaron las llaves. La resurrección toca el pastor. Pero eso fue un proceso. Fue un proceso. Y fue exprimido y como humano le dolía. Dice, Dios mío, voy para esa cruz. Allí me van a arrancar la barba. Me van a romper la nariz. Me van a lanzar con un costado, con una lanza. Me van a traspasar. Me van a, ay Dios mío, me van a querer romper las rodillas. Los romanos son bárbaros. Pero Señor, voy a hacerlo. Porque para esto vine. Este es mi propósito. En ese momento era el cordero. Tenía que ser sacrificado. Ahora nosotros sí nos da tristeza, de repente vemos la película que no se acerca un 10%. Vemos la película y nos da una tristeza. Dios mío, qué terrible. Pero celebramos la victoria de la cruz. La victoria, porque cuando los demonios creían que lo tenían a Él exhibido, dice la palabra, y Él los exhibió públicamente. Cuando ellos se creían que se estaba muriendo, estaba listo para soltar la vida. Aleluya, estaba preparado para soltar y liberar la vida. Por eso cuando fueron a buscarlo, dijo, Jesús Nazareno. ¿A quién viene a buscar? A Jesús Nazareno. Cuando Él dijo, yo soy, cayeron hacia atrás, patas arriba. Y se levantan de nuevo. ¿A quién estás buscando? Pregunta nuevamente. A Jesús Nazareno. Ya os dije que yo soy. Y fue más suave, yo soy. Ya os dije que yo soy. Y se dejó arrastrar. Y comenzó entonces el proceso. Y con un beso fue entregado para la crucifixión. ¿Cuánta gente no te entrega con un beso? ¿Cuánta gente no te abraza y te pela por la espalda? ¿Cuántos dicen bendecido? Ay, se cree que es el mejor. Se cree que viste bien. Se cree aquello, lo otro. Mira ese pelo. Esa pajucia. Es que son así. Son tremendos. Sí, son tremendos. Y ahí dañamos todo lo que, la experiencia espiritual que habíamos tenido con el Señor aquí. Y todo ese contacto lo dañamos en la salida. Mucha gente lo deja en la puerta. Recibe una palabra de parte del Señor de sanidad y luego, me deja ver si Dios me sana. Pero si no acabas de decir que estás sano, no acabas de decir aquí en el altar que recibes la sanidad, pues deja ver si Dios quiere sanarme. Pues deja ver si Él quiere. Dios quiere. Quiere que tú estés bien, amado. Quiero que seas prosperado en todo. Y que tengas salud conforme prospera tu alma, dice la palabra del Señor. Así que Dios sí quiere. Qué bonito es el Señor, ¿verdad que sí? Así que ya Dios está preparándose entonces en el Getsemaní. Le están sacando los zumos a Jesucristo. Y no sabían que lo que Dios estaba librando era unción y poder. Y que mientras más sangre le sacaban, más rompimiento espiritual había. Había un choque de poder. Allí en la crucifixión, no solamente era un hombre que se llevaba la cruz, era el Hijo de Dios, que traía una misión. Él fue un niño, él jugó, él corrió la gallina, corrió las cabras, le echó agua a la mamá quizás, hizo travesuras como un niño. O sí, antes se cree que Jesucristo nació con una habla aquí arriba. Era un niño y se le escapaba cada rato de ellos. ¿Dónde tú estás? ¿Pero qué tú haces aquí? Estoy enseñándole a los susodichos maestros de la ley. Le estoy leyendo el libro de Isaías, el rollo. Hoy se cumple esta palabra en mí.
Ellos así, anodados, escuchando a un niño enseñándole a los maestros de la ley. Esa era la unción de él. Pero luego siguió siendo niño y se fue hasta los 30 años de edad. Hasta que vino el bautismo. Así fue el proceso. Pero Dios tuvo que procesar. Nosotros estamos procesando unos niveles. Uno en enfermedades, condiciones de salud. Uno en finanzas, relaciones matrimoniales, con los hijos, la escuela, universidad. Tantas cosas, ¿verdad que sí? Procesos. Pero Cristo fue a la cruz y llevó todo eso sobre él también. Todas tus cargas, dice la palabra, las llevó él. Entonces, ¿por qué estamos cargados? ¿Por qué nos sentimos con unas cargas donde tú no puedes hacer nada? Si sabes que no puedes hacer nada y estás cargándola, es porque ya sabes que tienes que entregársela al Señor. Y hay gente que está cargando cosas que no debe cargar. Y hay gente que Dios perdonó y se sienten culpables. Si yo caminara así, entonces imagínense. Yo tuve 22 años en las tinieblas. En el año 84 se sacrificaron 7,000 niños en Puerto Rico. Eso no está en periódico. Eso se hace en comunas, dentro de los montes. Y no creen que es una cueva, son comunas. Son casas, hogares con médicos, sí, ginecólogos, obstetras, enfermeras, hay de todo allí. Policías escoltándonos, de todo hay allí. Y se hacían cosas que no edifican, no las voy a decir. Pero si yo pensara, ay Señor, es que yo fui tan malo, yo era el diablo. Yo le hacía las vacaciones al diablo. Pero Él me perdonó, me lavó con su sangre preciosa. Saulo de Tarso iba respirando amenazas de muerte en camino a Damasco. Y como, cuando cojo a estos cristianos, los voy a meter en la cárcel, los vamos a azotar. Y Dios se le reveló a él, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es este que me habla? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cambió toda la vida. El que te persigue a ti, persigue a Jesucristo. El que te persigue a ti, persigue a Jesús. El que habla de ti, habla de Jesucristo. El que te señala a ti, señala a Jesucristo. Aleluya. Eso fue lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Así que de repente viene una crisis de fe, porque la teología dice que Dios nunca me dejará, ni me desamparará. Por otro lado, cuando estamos en el hospital, en alguna necesidad, decimos, ¿dónde estás? Y viene una confusión. Y comenzamos a atravesar lo que la Biblia llama el valle de sombra y de muerte. Y dice, no temeré, no temeré, no tendrás temor. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Cuando andes en valle de sombra y de muerte. Esos son nuestros valles de sombra y de muerte. Esos procesos que no entendemos de repente. Y la teología nos da en la cara. Pero Dios dijo, sin embargo, Dios quiere también revelarnos. Esto es parte del proceso. Esto es necesario para yo glorificarme. Es importante para que tú veas lo que voy a hacer en tu vida. Pero si no ves el proceso, no lo vas a entender. Así que Cristo estaba en la cruz. Cristo fue con un propósito. Fue romper toda obra de maldad, hacer una transferencia de legado, entregar llaves del reino, ahora no a un solo Adán, sino al cuerpo de Cristo, la iglesia. Qué diferencia, ¿verdad? Primero era uno, ahora son muchos que conformamos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. ¿Y de quién es la iglesia? De Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Lo que Cristo quiere que haga. ¿Cómo tiene que pensar la iglesia? Como piensa la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo, aleluya. Pues entonces tenemos que pensar qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Lo que estoy haciendo, ¿está bien? Porque soy el cuerpo. Haría esto. Esto es lo que Dios está tratando, como decía el pastor que nos habla audiblemente o en visiones o en sueños. Dios nos habla. Yo quiero que tú hagas esto. ¿Estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga? ¿O estoy haciendo lo que yo creo que Él quiere que yo haga? Es muy diferente. ¿Hago yo lo que Él cree? Lo que yo creo, perdón, que Él quiere que yo haga. O hago lo que Él quiere que yo haga. Es muy diferente. Tú puedes hacer 1000 cosas buenas. Y si no haces esa una que Dios te pidió que hiciera, eres un desobediente. Son buenas las 1000, pero esa única que te pidió, no la has hecho todavía. Así que somos desobedientes si no lo hacemos. Los sufrimientos de Jesús según la medicina. Eso fue lo que traje para hoy. A los 33 años Jesús fue condenado a muerte. La peor muerte de la época. Solo los criminales eran condenados a muerte de cruz. Y criminales malísimos.
Pero Jesús antes de eso estaba en el huerto. Y Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba en el monte de los olivos, orando específicamente en el jardín de Getsemaní. Esto no es un lenguaje poético, sino una condición médica llamada hematidrosis. Allí estaba Jesús sangrando. Y eso no es muy común. Pero hay personas que se angustian a un punto y se encierran. Sí. Y si no lo hicieran, si entendieran la palabra, los psicólogos tendrían no menos trabajo, pero más posibilidad de trabajar con las personas. Porque si están ahí, Dios los puso para algo, para canalizarnos. Pero la palabra es quien nos sana. Es la palabra es medicina a nuestro cuerpo. Eso dice la Escritura, ¿verdad que sí? Bueno. Y entonces, ahí estaba él en un sufrimiento psicológico. Dios mío, Señor, yo no puedo. Yo una vez en un adiestramiento en Texas, a Disaster City, la ciudad del desastre, en el rescate. Pertenece a la Universidad de Texas AM, allá en College Station, en Texas. Y cuando yo llego, me da la noticia, Alert, fuiste escogido para ser el Rescue Manager del Task Force 1, de Fuerza Táctica 1. Y dije, pues está bueno, suena bien, me gusta, rescate, heavy rescue. Pero me dijeron que iba a entrar algunos tubos por debajo de la tierra. Y yo empecé en mi casa a temblar. Y me dio una parálisis completa en mi cama. Mi mente me paralizó el cuerpo porque me dio miedo meterme en un tubo de 24 pulgadas de diámetro. Por debajo de la tierra con un mapita. Hacer un rescate, se hace. Y el hermano de mi esposa me dice, tranquilo, que yo lo cogí con la defensa civil en aquel tiempo. Y tú eres bajito, Oniel. Mi hermano Oniel. Tú caminas en el tubo casi parado. Oye, es un tubo grande. Cuando llego a Texas, mi hermano, el tubo era de 24 pulgadas de diámetro. Había que andar así, que no me podía ni levantar la espalda porque chocaba por ese tubo, con un mapita, por ahí para abajo. Y hubo una persona que solamente metió la cabeza y decía, ayúdeme, ayúdeme. Me saca la cabeza del tubo. Del miedo, le dio una parálisis allí tremenda. Y claustrofobia, miedo a estar en espacios confinados. Y mi hermano, cuando llegué al tubo, lo último era una T, había que doblar y se escuchaba un rattlesnake, serpiente de cascabel había allí. Y yo le digo al instructor, pero ¿qué puede más? ¿Qué hay allá adentro? Puede haber ratones, ratas, mangostas, pero tienes que hacerlo, parte del ejercicio. O no te certifico. Pero yo tuve que entrar y estuve un rato por allá abajo, media hora, para debajo de la tierra en tubo de 24 pulgadas. Mientras más profundo, más venía psicológicamente, me sentí yo más apretado. La mente. Luego encontré a la víctima, tenía que pasarle por encima de la víctima y apretarnos más los dos, para yo ponerle un equipo y sacarlo. Era tremendo, pero nosotros pasamos por procesos psicológicos que nos afectan, de una u otra forma, nos pueden paralizar. La mente, debemos tener la mente de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo pensé, si ese hombre pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Si él es el instructor y él lo hace, yo también puedo hacerlo. Soy un hombre como él. Y comencé a pensar diferente. Mi mente cambió y si él puede, yo puedo. Y cuando la cosa era muy alta, pues me trepaba encima de lo que le brincaba y lo cogía. Pero hacíamos cosas increíbles. Pero buscábamos la forma. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado. Entonces, se mezcla en las glándulas y el sudor se mezcla con la sangre y sale por la piel. El pastor sabe esto. No es mucha sangre, sino una cantidad muy pequeña. Esto provocó que la piel quedara extremadamente sensible y frágil. Ya la piel estaba que tú la tocabas y dolía. La piel ya estaba así. Mira el proceso. La piel estaba extremadamente sensible. Así que, y frágil. De modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano, al día siguiente su piel ya estaba muy sensible, demasiado sensible. Ya Jesús estaba débil y debilitándose mucho y muy rápido por lo sucedido en el huerto y la noche entera sometido a falso juicio, golpizas y cárcel. Él estaba cansado, fue abofeteado, lo escupían, le daban, no durmió, no descansó. La piel estaba sensible. Esta es para la crucifixión, iba para la cruz, por ti y por mí. La flagelación. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistía en 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero. Alguien dijo una vez, hace poco lo escuché,
que era un látigo de 3 pies de largo. No son 3 pies, son 3 metros. Es largo, unos 9 pies más o menos. Y el látigo tenía 3 participaciones, 3 partes. Y cuando tiraba el latigazo, se enrollaba en el pecho y se enrollaba en la parte de las nalgas y en las piernas. Así iba bajándolo, el romano, el latigazo. Cuando era lava hacia atrás, había huesos y metales en esas puntas y arrancaba la piel, se llevaba todo lo que cogía. Ah, Dios mío, Señor. ¿Usted dejaría a su hijo pasar por eso? Yo creo que no. Generalmente consistía en 39 latigazos. Entonces había bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, estas bolas provocaban moretones. Los huesos se incrustaban en la piel. Había contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo cogía, cuando el soldado romano lo alaba severamente y afilando los huesos, cortaba la carne. De una forma que usted se imagina así, 3 vueltas al cuerpo, alaba y alrededor completo, cuando alaba, se traía la carne y quedaba expuesto tejidos, músculos, tendones, venas, eran expuestas. Esa fue la crucifixión. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde hombros, pasando por la espalda, nalgas, hacia las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos, producían jirones en la piel, temblorosos, de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto. Los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos a los otros latigazos que venían frecuentemente, sucesivamente. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que se llevase a una conmoción hipovolémica por pérdida de fluidos, de la sangre. Que estaba a punto de desmayarse y recibiendo los latigazos. Así que hipo significa bajo volumen, se refiere a volumen y émica a sangre. ¿Es correcto, pastor? Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. ¿Qué pasa con esto? 4 cosas. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Baja la presión sanguínea que provoca un desmayo o un colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantenerse el volumen restante. Y la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Wow, ahora va camino al Calvario Jesús. Ya lo azotaron, camino al Calvario. Se encontraba en una condición hipovolémica. Mientras ascendía por el camino, caminaba Jesucristo, abierta la carne como estaba, cargando un pedazo de madero, que pesaba aproximadamente unos 45 kilos, 99 libras. 99 libras. Con todo esto abierto. Cargando 99 libras. ¿Se imagina eso? Wow. Así que mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución, el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz, finalmente Jesús se desplomó. Y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Hay veces que personas te van a ayudar en el proceso. Y van a cargar esa cruz contigo, ese proceso. A veces nosotros no sabemos quiénes son. O imaginamos quizás tal o cual persona. Y es quien menos uno piensa, que nos ayuda. ¿Verdad que sí? Es así. Así que va a haber en tu proceso, quizás alguien va a dar una orden y no va a ser un soldado romano, va a ser Dios. Ayúdalo. Ayúdalo. Luego Jesús dice, tengo sed. Y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. En el momento de la crucifixión, la muerte de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban a la cruz. Muchos eran amarrados nada más. Pero a él lo clavaron en la cruz. A Jesús lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patibulum. Y en ese momento estaba separado del madero vertical que estaba clavado al suelo de forma permanente. Estaban poniendo a Jesús, este madero era el que clavaba él, grande y enorme, para engancharlo. Ya este estaba esperándolo, el vertical estaba esperándolo ya en el lugar. Y este pesaba 99 libras. ¿Se imagina eso? 99 libras. Y él estaba lastimado. Y entonces, en vez de amarrarlo, amarrar su mano al madero, la clavaron. Y la clavaron no por donde todo el mundo piensa,
que es por la parte de la palma de la mano abierta, no fue por ahí. Eso fue así, por la muñeca. Entonces dice, los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas, por aquí, no por la mano, es por la muñeca. El clavo atravesaba el nervio mediano, ese es el nervio mayor que sale de la mano, y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor es similar a cuando usted siente que se golpea el codo, el huesito, y la mano le tiembla de momento. Ese dolor agudo, pero continuo, constante en la muñeca. Ese dolor ahí. ¿Se imagina eso? Uy, Dios mío, Señor. Pero ahora imagínense tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Ese dolor es similar al que Jesús experimentó. Al romper ese tendón, Jesús, y por tener sus muñecas clavadas, sus muñecas, fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. Estaba así, entonces se le daba a levantar un poquito para poder respirar. Y acuérdense que los pies estaban clavados también. Mientras hacía fuerza para levantarse, más se introducía el clavo en sus huesos y tejidos, el de los pies, para poder hacer fuerza y levantarse. Y raspaba su espalda contra el madero, que estaba abierta y expuesta, para poder coger aire, una bocanada de aire. Esa fue la crucifixión. Se le llamó, era tan fuerte ese dolor y tan inexplicable, que se le llamó dolor excruciante. Dolor excruciante fue la palabra que inventaron. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, el dolor de la cruz. Solamente los que iban a la cruz experimentaban ese tipo de dolor. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Jesús colgado en la cruz, cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavar en los pies. Y nuevamente los nervios de los pies fueron triturados. Y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Pero ahora también lo tenía en los pies. ¿Se imagina eso? Las extremidades temblando, con un dolor y una sensibilidad tremenda. Esto fue por ti y por mí. Cristo pasó por todo esto por amor a ti y a mí. Nosotros no tenemos que ir a la cruz, tenemos que recibir la obra redentora de la sangre de Cristo desde la cruz. Aleluya. Entonces dice, al momento de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, 15 centímetros de largo. Ambos hombros debieron haberse dislocado. Le estiraron los brazos, empalamiento, y los hombros se dislocaron también. Así que ahora tenía también Jesús los hombros dislocados. Esa es la muerte de cruz. Ahora tome en cuenta la gravedad para sacar su conclusión. Lo que confirmaba lo escrito en Salmo 22, porque el Salmo 22 dice más adelante, dislocados están todos mis huesos. Eso lo escribió David en el Salmo 22 más adelante. Dice, dislocados están todos mis huesos. Por eso sabemos que David estaba hablando de Jesucristo, no de otra persona. Una vez que la persona cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo tiene que apoyarse en los pies, levantarse para hacer. Y después otra vez, cayó otra vez pillado, sin aire. Y vuelve y se levanta y... ¿Se imagina eso? Todo ese dolor en todo ese cuerpo triturado por nosotros. Por nuestras rebeliones Él fue molido. Molido fue por nuestras rebeliones. Por nosotros. Una vez que la persona cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debe apoyarse en los pies. Y los clavos que están fijos en el madero comienzan a hacer una tensión en los músculos. Y entonces, al momento que el hombre comienza, o la persona, a hacer fuerza, se desgarra el músculo, la piel, y se activa más el hueso. Porque está toda la fuerza en el clavo. Era un clavo. Que es un dolor increíble, ¿verdad que sí? Yo creo que desea la muerte. Señor, llévame contigo ya. Así que después de arreglárselas para exhalar, la persona podría relajarse y descender
para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la cruz, una madera áspera. Este proceso continuaba hasta que la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar. Entonces moría. Jesús aguantó esa situación por más de 3 horas. La muerte de Jesús ahora. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, se entra en lo que se denomina una acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús hubiera dado cuenta que estaba a punto de morir. Ya él sabía que el cuerpo no iba a contener más. Su espíritu, ya lo sabía. Por eso él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Eso fue lo que ocurrió. Un paro cardíaco, pero de alguna manera excruciante. Pero murió. El cuerpo y el corazón no aguantaron más. Incluso antes de morir, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado, sostenido, que haber contribuido al paro cardíaco. Ya estamos terminando. Dito, es triste, ¿verdad? Es triste todo lo que estamos escuchando. El cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericárdica. Al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. Entonces, bueno, luego le traspasan el corazón. Traspaso del corazón. Para acelerar la muerte de los soldados, quebraban las piernas de los crucificados, utilizando para ello una lanza romana para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. Eso evitaba que la persona empujara hacia arriba con las piernas para poder respirar. Así que la muerte le seguía en cuestión de minutos. Le rompían las rodillas, ya no podía levantarse, no podía respirar, se moría. Pero a Jesús no le rompieron los huesos. En el Nuevo Testamento se nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrantados, como ocurrió con los otros crucificados. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús había muerto. Así se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado, sería quebrado. Aleluya, que ni uno solo. Por eso es que el diablo quiere partirle el hueso a la iglesia. Ese es otro tema. Pero el diablo siempre ha querido partirnos los huesos como iglesia. Es así, nos toca lo profundo de nuestro cuerpo, nos lastima, nos da dolor bien fuerte. Uno va al médico y da unas noticias a uno de repente, fuertísimas. En mi caso me dijeron primero que tenía una masa cuestionable detrás del riñón izquierdo. Luego dicen tienes un carcinoma renal de 3.5. Luego dicen es solamente un quiste lo que tienes ahí. Son estudios que estoy haciéndome. Y ahora dicen que tengo la creatinina muy alta. Así que ellos no saben qué está pasando dentro de mi cuerpo. Y es que cada vez que me dicen algo yo oro. No lloro, oro. No lloro, oro. Sí, no lloro, oro. Tienes cáncer, vamos a orar entonces. Sí, tienes aquello, es tiempo de orar. Y si oro, oro más. Sí, porque si oramos, pues oramos más. Y somos específicos en lo que estamos orando. Cuando Cristo vino a la tierra, vino específicamente a reposicionar a los hijos de Dios, a darle autoridad, a darle identidad. La cruz no meramente fue algo para que Cristo viniera, y estoy terminando, y muriera, sino para que el Señor tuviera el poder, la autoridad de transferir a los hijos de Dios un legado. Por eso el Padre no podía enviar a nadie a la tierra hasta que en la tierra hubiera alguien capaz de sacrificar a uno por él. Lo voy a decir más lento. Abraham, entrégame a tu único hijo. Porque el diablo se la sabe toda. Tú vas a enviar al hijo tuyo, pero espérate. Allá abajo nadie lo haría por ti. Nadie entregaría un hijo por ti. A ver, vamos a probarlo a ver. Y Dios probó la obra. Probó a Abraham. Abraham, entrégame a tu hijo, tu único hijo. Tenía 2 hijos. Me corrige, pastor. Tenía a Ismael, el hijo de la sierva Agar. ¿Verdad que sí? Porque él brincó la verja. Y tenía a Isaac, el hijo del pacto, el hijo de la promesa. Por eso le dijo, entrégueme a tu único hijo, porque él estaba mirando, no quería a Ismael, él quería a Isaac.
porque de Isaac saldría una gran generación. Por eso dijo, este es el que yo quiero, del que yo te prometí que saldría una gran nación. Yo quiero que tú lo mates ahora, que lo mates. Pero Abraham sabía algo que nosotros a veces no sabemos o se nos olvida. Y le dijo a los siervos, iremos y adoraremos y regresaremos. Aleluya. Y volveremos. ¿Cómo sabía eso? Él declaró una palabra profética. Y él dijo, si el Dios dijo que de él saldría una gran nación, y como Dios no es mentiroso, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y su palabra que sale de su boca no torna atrás vacía, tendrá que resucitarlo. Tendrá que levantarlo. Y le creyó a Dios. Y fue allá, y cuando levantó el cuchillo, porque el hijo le dijo, padre, y aquí la leña, y aquí el fuego, y dónde está el holocausto, el corderito, la ofrenda. No te preocupes, Jehová proveerá. Y ya estaba él acostado allí en la plancha. Por eso Isaac es tipo de Cristo, porque ese fue y se dejó, se acostó sin pelear, allí sobre la piedra. Y cuando levantó el cuchillo, el Dios que mira todas las cosas, no solamente lo de afuera, sino el corazón, le dijo, no lo hagas, detente. ¿Por qué? Porque él vio el corazón de Abraham, que estaba dispuesto a entregarle todo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregarle todo al Señor? Señor, tócame esto, pero no las finanzas. Tócame esto, pero no los diezmos, no me los aumentes. Esta semana trabajé mucho tiempo, mucho overtime, así que el diezmo va a ser el mismo y que nadie se entere. Eso yo lo he visto. Esta semana no voy al tiempo porque cobré bueno y me voy de viaje. Voy a hacer un invento. Y lo hacen y comprometen las cosas del Señor. Y toco el diezmo, que es lo más que duele, la finanza. Y otras cosas también, la familia. No te metas en mi matrimonio. No te metas en el cuarto. Y dejan al Señor en la sala. Dios quiere entrar hacia el cuarto. Se mete en el balcón, en la marquesina, en la sala del comedor. Sí. Y en los cuartos también. Y allá restaura relaciones matrimoniales. Claro que sí. La relación la restaura. Dios quiere hacer eso. Pero hay gente que no le entrega esa parte al Señor. Entonces luego se pregunta, ¿por qué Dios no me usa de esta forma? ¿Por qué Dios no hace esto conmigo? ¿Por qué se ha detenido tanto la bendición del Señor en este punto? ¿Será Él o seré yo? Hay que preguntarnos, ¿será Él o seré yo? ¿Estaré yo haciendo todo lo que me estás pidiendo? ¿O me estoy frenando en algunas áreas? Esto no lo quiero entregar. Le creo a Dios en todo esto, pero no le creo a Dios en esto. Entonces, ¿es Dios todopoderoso o no es Dios todopoderoso? Habiendo un hombre que estaba listo para entregar a su hijo, el padre envió entonces al suyo. Había ya un acto legal en la tierra que le daba el derecho legal de enviar a su hijo Jesucristo a la tierra. Un hombre llamado Abraham hizo lo mismo desde la tierra, por la humanidad, por intercesión. Pero por lo mismo hizo el Padre con nosotros y envió a Jesucristo a la tierra, que ahora mismo, hoy día, intercede por nosotros a la diestra del Padre. El trabajo de la cruz, el proceso de la cruz, no terminó en la cruz. No. Y mira ahora, para terminar esto aquí rapidito. Ya yo terminé acá. Cuando Él está en la cruz y muere, todos los que lo seguían, lo dejaron. Todos los que dicen, Señor, iré contigo, yo estoy dispuesto a morir contigo. Pedro lo seguía de cerca y lo negaba 3 veces. La gente sigue a Dios de cerca y luego lo niega. Y Jesús estaba allí. Dijo, madre, ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre, a Juan. ¿Verdad que sí? Y la dejó segura. Por la costumbre judía, la mujer tenía que tener a alguien que trabajara por ella, que le diera cobertura. Y entonces el cuerpo queda y él expira. Y todos se fueron y todos se olvidaron del cuerpo. Pero vino un José de Arimatea, un hombre pudiente, y fue donde Poncio Pilato y le dijo, entrégame el cuerpo. A todo el mundo le importaba el Jesucristo vivo, la cabeza, pero yo también quiero el cuerpo. Y bajaron con el cuerpo y se lo dieron. Y por una mujer virgen vino Jesucristo a la tierra. Es así, ¿verdad que sí? María. Y por una cueva virgen de José de Arimatea, allí fue puesto Cristo. En una cueva virgen, la tierra se lo entrega al Padre luego, más adelante. ¿Qué sabe el pastor? Resurrección. Pero la cueva era virgen. No era cualquier cueva, no había muertos allí, ninguno. Era pura. Y en esa cueva virgen estaba Jesucristo. Dígame si Dios no tenía un plan. Por una mujer virgen viene a la tierra. Una cueva virgen lo entrega.
Es tremendo. La tira, se le entrega al Padre, una cueva virgen. Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros, todo lo que hablé en este momento, y sé que hay muchos más, vamos a amarrarlo ahora. Toda esa crucifixión y todo ese dolor que él pasó. Yo nos dije cuando le rompieron la nariz con un palo, le arrancaron la barba. Por eso yo no entiendo, le pusieron una corona de espinas, que aquella corona tiene dolido un montón, las espinas así de largas. Ah, tú eres rey. Se burlaron de él, echaron suertes sobre su ropa, pero la querían, se la peleaban porque tenía una sola costura. No era cualquier manto, cualquier ropa. El Hijo de Dios tenía una buena ropa. Y entonces ellos la querían, los soldados. No querían romperla, la querían entera. Y echaron suerte sobre ella. Y en todo ese proceso, Satanás de repente se tuvo que haber hecho una pregunta. ¿Por qué en ningún momento él se defendió? Y cuando él dijo desde la cruz, consumado es, hecho está, hecho está. Satanás tiene que haber dicho, es que está hecho. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Cuál fue el plan? ¿Qué está pasando? Y buscando CNN, en las noticias, a ver qué pasó. Pero estaba ayer por todos lados, leyendo los periódicos, algo pasó. Él dijo, hecho está. Si él dijo, hecho está, algo pasó en el mundo espiritual que yo no conozco. Y era que los demonios que se creían, que tenían a Jesucristo expuesto, ellos estaban expuestos, dice Colosenses. Y él mismo los exhibió. Aquí están, allá arriba. Públicamente, por lo tanto, los mismos demonios derrotados ya por Cristo desde la cruz son los que hoy dicen que tienen poder y están derrotados. Y vienen, sí, porque el demonio y el diablo no paren. Y como ellos no paren, son los mismos demonios ya derrotados y vencidos que dicen, te voy a hacer tal y cual cosa. Tú no tienes esa autoridad si yo no te la doy. Aleluya. Escucha lo que dije. Usted le da la autoridad al enemigo para trabajar su vida. Si usted dice, no tienes poder sobre mí, él no tiene poder sobre ti. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo, que tiene poder. Me cubro con la armadura de Dios. Reclamo el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Envía tus ángeles guerreros, Señor. Soy hijo de Dios. Porque dice la palabra que allí ha abierto él. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Por lo tanto, le dio el poder de a todo aquel que le recibió ser llamado hijo de Dios. Aleluya. Por lo tanto, gracias a que los judíos no lo recibieron, gracias a ellos, le damos las gracias por eso. Nosotros entramos ahora y somos la iglesia de Cristo. Y Dios tiene dos tratos, tiene uno con el pueblo judío y tiene uno con su iglesia, aleluya, de los gentiles que somos nosotros, renovados y por la sangre de Cristo transformados. Por lo tanto, si usted entiende lo que ocurrió allí, la transición, el poder, ya no a un hombre, sino ahora al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Solamente uno, Adán, tenía el poder. Aún así, después que fue echado, él ponía nombres, cambiaba nombres de varona a Eva. Eso lo hizo Adán. Varona primero, en el huerto. Eva después, como salieron. Y le puso nombre a todos los animales. Hasta el día de hoy son. Tremendo, ¿verdad que sí? A todos. La gente piensa que esto fue, que se tardó 10 años en poner nombre. No, eso fue, que usted no sabe cómo fue eso. Fue algo sobrenatural. Y le puso los nombres a cada animal. Qué terrible eso. Nosotros pensamos quizás que fue mucho tiempo, pero mira, no sabemos si fue así. Eso no lo sabemos. Pero sabemos que él tuvo esa autoridad. Ahora usted tiene una autoridad diferente. Porque está con la mente intelectual, con la mente espiritual. Y en este mundo porque el Hijo le pidió al Padre, no los quites del mundo. Wow, pero ¿por qué no? Déjalos. Solo te pido que los guardes. Guárdalos, Señor. Así que nosotros estamos preparándonos mucho para ir para el cielo. Pero la oración del Padre nuestro, el Padre nuestro que estás en los cielos. Yo reconozco que Él es mi Padre. ¿Dónde está? Venga tu reino. Hágase tú. Venga tu reino. Le estamos pidiendo que Él venga y se establezca y los transforme. Eso va a pasar. Va a haber un momento de levantamiento, yo lo creo. Y luego una transformación, descenderemos y reinaremos con Él, dice la palabra. Eso dice la palabra. Aleluya. Pero hay una transformación. Por lo tanto, la crucifixión no solamente es un hombre que va a la cruz y muere. Allí hay algo pasó allí. Se desató un poder.
Cuando el Hijo hecho está, selló la unción, el poder, la autoridad, identidad, posición. Ay, Dios mío, legado, aleluya. En el nombre de Jesús, la salvación y la vida eterna. Él dijo, por un hombre entró la muerte a la tierra y por un hombre vino la vida eterna. Un hombre trajo la muerte a la humanidad y un hombre trajo la vida y la vida eterna a la humanidad. Que es Cristo Jesús. Aleluya, qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Así que cuando nosotros un día como hoy hablamos de la crucifixión, miramos no solamente la cruz como, ay Dios mío, y ese dolor tan grande, sí, fue algo bien triste, pero miramos la victoria de Él, porque luego Él se levantó y caminó, dijo, vencido fue, yo sané, yo cargué toda enfermedad, ya yo pagué el precio por tus enfermedades, pagué el precio. Y Cristo, cuando tú lo ves así, tienes que ver lo que te habla, te dice, yo pagué el precio. Señor, tú lo pagaste ya, oren de esta manera. Señor, ya tú pagaste por mí. Yo reclamo esa bendición. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero la sanidad de mi cuerpo. Aquí en la tierra y ahora. Aquí y ahora. Sí, porque Él nos dio esa autoridad para el aquí y el ahora. Mi esposa me llevó a un médico en la Torre de San Francisco que trabaja con tumores y cáncer. Y él dijo, todo el que entra aquí llora. Y yo lo miraba como así, como, bueno, ¿serán ellos los que lloran? Él pidió la oración. Para no hablar entre medio, pidió la oración al final. Yo, pero oré por mí. Y oramos por él. Y el que lloró fue él. Las lágrimas se le salían. Él lloró. Porque nos hablan de las enfermedades. Son reales, están por ahí. Pero la verdad absoluta es la palabra de Dios. Aleluya. Es un hecho la enfermedad. Está por ahí, es un hecho. Eso es un hecho. Pero verdad absoluta es la palabra del Señor. Absoluta. Se va por encima de todo. Es sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios. Por lo tanto, iglesia, póngase de pie para orar. Cuando el Señor fue a la cruz, aleluya, trajo lo sobrenatural del cielo a la tierra y dijo, hecho está. Ahora vuelve a abrirse la conexión, la intimidad, la comunión de los hijos con el Padre. Ahora ya puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro y la misericordia para cada día. Hay personas en la congregación, hay gente en la iglesia que todavía carga cosas, que se siente triste, que se han alejado, que de repente necesitan nuevas fuerzas. Yo digo a veces, Señor, yo me reconcilio contigo hoy. Y la gente dice, ¿por qué usted dice eso, pastor? Porque a veces siento que me alejo. Y si siento que me alejo, yo quiero reconciliarme con Él. No porque estoy en pecado. Ah, sí, porque si uno dice, oré por mí, hoy me siento débil, está en pecado. No. Es porque me siento débil. Es porque necesito el apoyo del Señor, es dirección para una respuesta que estoy esperando. ¿Verdad que sí? Pero tenemos la tradición y la teología tradicional. Entonces, si alguien viene al altar, es porque está en pecado. Alguna gente sí, viene a ser libre. Y, amén. Gloria a Dios, pero no todo el mundo. Si cada vez que me paro aquí al frente estoy en pecado, imagínense. Entonces, ¿qué hacemos con la iglesia? Tiene que crecer la iglesia. Y si paso al frente por lo mismo todo el tiempo, tengo que examinarme. Si en este culto oraron por sanidad, por mí, y mañana vengo a orar por lo mismo, pues entonces no lo creí. Y si el pastor oró por mí, y de repente viene la visita, no, porque era que el Espíritu Santo que está en mí, está en él, está en el nene, está en usted, está en el anciano, está en todo el mundo. Aquí en la congregación. Pero no, tiene que ser él. Y aquel pastor seco con 75 personas seco. Yo fui a hormiguero y el pastor se fue a comer y me dejó solo. Como con 35 personas y todo el mundo comiendo al lado allá con ese olor a sancocho y a comida. Y nosotros acá orando. Y yo ya, las pilas me temblaban. Pues estaba solo. Pero el Señor me fortaleció. Y cuando llegué estaba fría mi comida. Pero Dios me fortaleció y hice el trabajo que tenía que hacer. Pero ¿por qué pasó eso? Nadie quería que el pastor orara por ellos. Tenía que hacer la visita. Y había como 9 pastores allí. Pero el que predicó tenía que hacerlo. No, el que te sana es Dios. El que te liberta es el Señor. El que te restaura es Dios. Nosotros somos canales solamente. Somos canales, tenemos que ver a alguien de lejos para que entonces ahí va a haber la unción. No, la unción ya está aquí. Si usted le creyó al Señor, si usted le creyó a Dios, Dios está en este lugar. Porque el primero que está en este lugar es Él. Este fue consagrado para Él, amén. Así que vamos ahora, levante su mano allá y si alguien quiere oración acá al frente puede pasar. Pero usted levante su mano en fe y créale al Señor lo que Dios va a hacer en este momento. Yo creo que Dios sana en el día de hoy. Que cuando hablamos de la crucifixión, de un tema tan importante, hablamos del poder de la sangre de Cristo.
Y yo creo que la sangre de Cristo restaura. Nosotros no estamos predicando tradición ni teología tradicional. Estamos hablando una palabra de poder en este día, una palabra de transformación, de crecimiento, de impartición en el nombre de Jesucristo. Yo creo que hay gente que va a ser libre de huestes de maldad que están molestando, gente que va a ser libre de enfermedades, gente que está en toma de decisiones, gente que pensaba irse de viaje y se queda, gente que pensaba salirse y ya no volver, se quedan en la casa. Aleluya. Porque han venido pensamientos contrarios, pensamientos negativos, obras de maldad por puertas que se han abierto. Aleluya. Ten cuidado a quien tú escuchas hablando. Cuidado a quien tú escuchas hablando. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero lo que no es fe viene por el oír lo que no es de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, Señor, en este momento. Y yo declaro que el poder del trino de Dios desciende sobre este lugar. Ya estás aquí, Señor. Y comienzas tú, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo a tocar desde la parte de atrás, Señor, hasta aquí al frente del altar, Padre, a cada uno de nosotros, Señor. Padre, mostrándonos la grandeza de lo que ocurrió en ese momento de la crucifixión, Señor. Padre, demostrando cuánto tú nos amas, Señor, y cuán importantes somos nosotros para ti, que aún siendo pecadores y aún no siendo de tu siglo, aquel momento, Padre, donde viniste a la tierra, siglos adelante, Señor, el perdón de mis pecados vino a mi vida, gracias a ti, Señor amado. Así yo pongo en el nombre de Cristo Jesús ese sello sobre cada persona en este lugar, para que sienta el perdón y el amor de Cristo, para que sienta lo que hace el poder de la sangre, rompiendo, restituyendo, reposicionando. Es una victoria completa y total, es rotunda, es verdadera, hoy es absoluta en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo difícil se hará fácil, lo imposible será posible. Lo que Dios te ha dicho comienza a manifestarse. Palabra profética que está gravitando sobre tu vida comienza a manifestarse. Algo comienza a ocurrir en tu vida si abres la puerta de tu corazón. Hablo sanidad a los enfermos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablamos milagros, señales, prodigios, Señor. Y a ti damos toda la gloria, Padre amado. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo un retroceso del campamento enemigo. Todo poder de las tinieblas se va. Toda atadura se rompe en el nombre de Jesucristo. Hablo ahora, Señor, que toda mentalidad, oh Señor, ambigua, se quita en el nombre de Jesús, porque la mente es la mente de Cristo, Señor. Y declaramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que toda ligadura almática con personas familiares, Señor, amistades, influencia espiritual negativa se corta en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, oh Padre Celestial, y declaramos, Señor, que ciertamente esta tu iglesia sigue creciendo en el conocimiento y en la revelación de tu palabra. Oramos por el pastor de la casa, el apóstol Leonel Ramírez, Señor. Declaramos en el nombre de Jesucristo, al igual que por su esposa, Padre Santo, la pastora, poder del Espíritu Santo, unción de lo alto, mayor revelación, Señor, oh Padre Celestial, estrategias para la guerra espiritual, estrategias de crecimiento en el nombre de Jesús, para esta estructura, Señor, el propósito y el plano que tú le has mostrado a él, oh Santo de Israel. Gracias, Padre, porque del norte y del sur, del este y del oeste viene la bendición, Jehová. Porque arriba en los cielos, Señor, está la guarda, Padre amado. Hoy debajo está el cimiento de lo que ya tú estás poniendo, Jehová. Porque el hombre, él viene a ser no solamente la cabeza de esta iglesia, sino el fundamento donde ella la sostiene para levantarla. Padre Santo, gracias, Dios mío, por la fortaleza que tú le das, Señor. Guárdalo en sanidad, guárdalo en salud, Padre amado. Cubre sus oídos, cubre su cabeza, Señor, y muéstrale todo. Revela todo, porque dice la palabra en Amós, capítulo 3, verso 7. Nada hará Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Yo declaro que este es el tiempo profético de la iglesia, donde Dios comienza a mostrar lo oculto, los secretos. Cosas grandes va a hacer el Señor, la iglesia. Cosas que tú no has visto, que no has oído, que no han subido en tu corazón, las cuales Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, serán manifestadas a tu vida. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos dicen amén? Padre, a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra. Dile un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Déselo fuerte, que es para el Señor. Reafirme en su bendición.
No se la deje robar. Es suya. El precio fue pagado. Usted la recoge porque usted la creyó. Así que vamos a adorar. Vamos a adorar. Y si usted necesita oración especial por algo, pasen un minuto y vamos a estar orando por usted. Pero mientras adora, reafírmese en su sanidad, reafírmese en su bendición, declare su bendición mientras adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores.